Buen día, estimados estudiantes. Continuando siempre con los elementos de competencia, tal como lo indica el trabajo de clase de Classroom, tenemos la parte esta en la cual nos habla sobre el elemento de competencia que conlleva también la parte de la educación ambiental. La educación ambiental es importante aplicarla dentro del entorno de los destinos turísticos, no solamente de manera de conocimiento reflexivo y crítico, sino que también en el campo de la aplicación para que los lugares puedan valorar y respetar el medio ambiente, porque es importante, por ejemplo, en los destinos turísticos de parques acuáticos hay cierta educación ambiental, hay depósitos de basura, hay otros lugares que respetan los bosques, incluso otro de educación ambiental, hay hoteles incluso que tienen como proyectos colocar paneles solares. Hay otros que tienen, por ejemplo, energía eólica o la energía del viento. Hay otros que en educación ambiental los empleados tienen controles estrictos sobre el tratamiento de los desechos. Por ejemplo, en los restaurantes saben separar lo orgánico de lo inorgánico. Entonces, todos esos detallitos es parte de la educación ambiental. Por ahí tenemos unos ejemplos pequeños, concretos, de programas de educación ambiental. Ya con anterioridad identificamos que hay bastantes leyes que ayudan a potenciar al cuidado, la conservación y la protección del medio ambiente. Entonces, cuando conservamos, protegemos el medio ambiente, por ejemplo, hay una ley que se encarga de lo forestal, hay una ley que se encarga de la conservación de la vida silvestre, por ejemplo, no podemos andar cazando venados cola blanca porque pueden estar en peligro de extinción. Entonces, todos esos detalles son los que tenemos nosotros que considerar. Por ejemplo, imagínense un hotel en donde sea un ecosistema abierto y ustedes es solamente para apreciarlo. Imagínense de esos lugares que puede convivir usted con la naturaleza, solamente acampar y un montón de detalles que pueden considerarse como proyectos ambientales. Por ejemplo, en la zona de Montecristo hay un árbol que le llaman el árbol del amor. Es parecido al árbol que estamos viendo en la parte inferior izquierda, bastante similar, y está dentro de un bosque que le llaman el bosque de los 100 años. Entonces, son detalles que llaman y atraen la visitación y más que ahora, pues los hoteles ecológicos, los restaurantes ecológicos, aquellos que tienen un buen cuidado con el medio ambiente, son los que van a dar la cara para que esta situación pues pueda continuar en su mejor economía. Por lo tanto, pues tenemos algunos principios de educación ambiental efectiva. Debe de tener una visión es hacia dónde queremos llegar, es decir, cómo yo veo el hotel, por ejemplo. El hotel quiero que tenga paneles solares, quiero que los empleados reciclen, quiero que mis clientes sepan de cuestiones de bioseguridad, por ejemplo, que tienen que estarse lavando las manos. Entonces, comienzo yo y hago un proyecto. ¿Quiénes van a ser los que van a participar? ¿Quiénes me van a cooperar? ¿Qué tipo de conocimiento deben de tener las personas que me van a apoyar? Si debo de investigar aparte, qué debo de gestionar, recursos, dinero, materiales, a quiénes, todos esos detalles. Y la responsabilidad pues es quiénes van a hacer cumplir estos elementos de educación ambiental. Por lo tanto, pues son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Por ejemplo, si dentro del restaurante yo voy a poner muchos lavamanos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde los voy a conseguir? Hay empresas que ya se están anticipando a los hechos y están prefabricando ese tipo de materiales. Pero bueno, los objetivos de educar están basados en los principios, ¿se acuerdan? En un módulo al inicio pues, del año vimos la sostenibilidad, es decir, las acciones que yo haga hoy van a afectar desde luego el futuro, ¿verdad? Entonces, si yo ahora cuido y protejo, desde luego en un futuro esto se va a conservar, se va a mantener. También otro de los objetivos son las actitudes y comportamientos proambientales, puede ser otro de los objetivos, o fomentar también actividades con valor ecológico.
Dentro de las acciones y proyectos que se pueden hacer, yo pongo una lista de ejemplos. Educación, por ejemplo, en aulas, puede ser educación en aulas virtuales. En algún momento determinado podemos decirle, por favor, tómese una fotografía o un video sembrando un árbol en su casa. Es parte también de la educación ambiental. Imaginémonos que sembramos todos un montón de árboles o flores, puede llamarse posterior la comunidad de las flores, la comunidad de las girasoles, y hacer posteriormente un tour dedicado solamente a esto, proyectándonos hacia una visión. O incluso para la formación a los docentes. Hay muchos docentes que yo he visto en lo personal ya profesionales y tirando la basura en la calle. Y es lamentable, ¿verdad? También existe la formación y capacitación ambiental de manera general, educación en el medio urbano. Bien sabemos que las personas en las zonas rurales quizás tienen mayor cuidado para el medio ambiente y después ellos se trasladan entre familias. Entonces el medio urbano también necesita parte pues de la capacitación o de proyectos. Por ejemplo, hay muchas zonas urbanas que hay más cemento que siembras, tierra o proyectos ecológicos que también necesitan pues de una idea. Proyectos de hábitat, por ejemplo, en el Jardín Botánico La Laguna, imagínense ese lugar, ese jardín está en medio de zona de fábricas. ¿Por qué lo mantienen todavía? Este proyecto viene porque las asociaciones se unieron para mantener el hábitat y la conservación de ciertas especies que nosotros las podemos ver feas, por ejemplo los tacuacines, los cuyos, los cuzucos, las tortugas, los peces, pájaros de muchos tipos y también especies de plantas. Entonces ese proyecto nace para continuar en esa conservación. Desde luego, ahí hay fuente, hay pozo de los deseos, la fuente del amor, está un bosque, hay, por ejemplo, vivero donde puede tomar café, degustar una comida típica, hay parques de juegos, hay museo. Entonces, ese proyecto ha ido creciendo a través de las asociaciones. Entonces, ahora pues ya es turístico. Otro proyecto o iniciativa social, los voluntariados incluso. No se trata solamente de, ay, vamos a hacer el Basura Challenge, el reto de recoger basura, y ahí murió todo. Eso no es un proyecto. Un proyecto real es algo que va a trascender y va a ser sostenible en el tiempo, que lo podemos aplicar tanto en las zonas de nuestras casas, en nuestros municipios, en nuestras comunidades, y luego van a trascender. ¿Cómo identificar el tipo de proyecto ambiental, de educación ambiental? Para hacer una evaluación diagnóstica es como decir, yo veo que allá hay un promontorio de basura y hay un basurero. ¿Qué se debe de hacer entonces? Bueno, a través de fotografías que encontremos en redes, probablemente hay gente que nos ha dicho, fíjese que allá afuera, bueno, un proyecto ambiental, una entrevista incluso en Facebook, que le preguntemos a alguien. O, por ejemplo, lógicamente las visitas hoy por hoy están suspendidas. Por lo tanto, alguien nos puede mandar una fotografía y nos puede dar una idea. Mire, y usted en su hotel o en su restaurante o en su parque acuático o en su cafetería o en su lugar donde probablemente usted tiene un terreno, pero posteriormente en el futuro usted puede hacer un área de campamento ecológica. Entonces, ¿cómo identificar el tipo de educación ambiental o proyecto ambiental? Yo creo que ya me van entendiendo la idea. Entonces, ustedes lo identifican, hacen una pregunta o alguien les dice, o incluso entre ustedes se ponen de acuerdo. Mira, yo creo, por ejemplo, voy a tomar a los representantes de ejemplo, Griselda y Eduardo dicen, mira, yo creo que sería conveniente que exista un proyecto ambiental que ayude al turismo posterior y propongamos esto. Tomemos fotografías, preguntémosle a una gente. Me imagino que las fotografías y la pregunta de la gente, lógicamente esto va a ser virtual, no es que les estoy diciendo salgan, ojo con esto. Entonces ustedes vienen y lo trasladan de esa manera. Entonces comienzan a hacer la evaluación diagnóstica. Luego, pues lógicamente ustedes ya lo identificaron.
Luego vienen y comienzan con los pasos. Mira, y ese proyecto le dice Eduardo a Griselda, perdón que los tome de ejemplo, pero para hacerlo más práctico, identifican quiénes van a ser los beneficiados. Mira, yo creo que los beneficiados van a ser, por ejemplo, la gente de aquel cantón, por decirlo así. Ya hicimos el diagnóstico, ya tenemos fotografías virtuales, hicimos preguntas a través de los medios virtuales. Ahora, ¿cuál es el objetivo que nosotros pretendemos? Que, por ejemplo, dentro de un año, el proyecto que nosotros proponemos, que es un campamento ecológico, sea reconocido y ustedes lo comienzan a explicar el objetivo. Seleccionan el tema, pues desde luego ya lo mencioné yo ahí, campamento ecológico. Luego, ¿qué materiales o insumos se van a necesitar? Solamente hacen una lista de las cosas que se van a ocupar. Por ejemplo, tiendas de acampar, pueden ocupar, no sé, para hacer basureros, botellas plásticas, todas las ideas que a ustedes se les vengan en mente. ¿Quiénes podrían apoyar? Ahí vienen las instituciones de apoyo, la alcaldía municipal o incluso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lógicamente el Ministerio de Turismo. Miren que poco a poco le van a ir apostando a estos tipos de proyectos de turismo alternativo, porque realmente es lo que va a sacar a flote la economía. Así es que yo los invito para que ustedes echen a andar su creatividad y propongan proyectos para beneficio de sus comunidades. Luego, pues, proponen un programa o una agenda o actividades, por ejemplo. Primero, lo que nosotros proponemos es que la gente comience a gestionar tiendas de acampar o se elaboren tiendas de acampar de residuos, por decirlo así. Se van cociendo y se van haciendo las tiendas de acampar. O, por ejemplo, la gente va a comenzar a sembrar en el área que hemos destinado para el parque, el campamento ecológico. Entonces, la agenda de las actividades son como las cositas que se van a ir haciendo, hacen una listita. Después, el desarrollo, es decir, ¿cómo se imaginan ustedes que va a quedar eso? Lo dibujan, me lo explican, lo escriben, lo dictan, qué sé yo. Entonces ahí lo van explicando, que ya es la parte de la ejecución. Mira, así vemos nosotros cómo va a quedar el parque ecológico y me dibujan ahí unas escenas de acampar y un montón de palitos o qué sé yo, ahí arbolitos. La evaluación, es decir, ¿cómo pretenden ustedes que se evalúe posteriormente el parque ecológico? A través de la generación de ganancias o a través de la gente que va satisfecha del parque ecológico, a través de la cantidad de turistas o a través, por ejemplo, de el apoyo de las instituciones, no sé. Ustedes dirán la forma en cómo quiere que se evalúe ese proyecto. Y desde luego que hay lugares en los que, por ejemplo, hacen comités ambientales como proyectos. Nombran, perdón, a un presidente, un vicepresidente, un síndico, un secretario y un vocal. Ahí está qué es lo que hace cada una de estas personas. Cuando me refiero a la identificación de la población dentro de los pasos, ustedes verifiquen edades, condiciones ambientales, si es posible, yo puse una lista acá, pero creo que para un parque ecológico no es necesario si van a ser hombres y mujeres los que apoyen. Probablemente las edades sí, pero imagínense esta imagen de pequeñitos ya con educación ambiental. Podríamos incluso proponer un proyecto que dentro de la comunidad se eduque de manera ambiental a los niños. Esto para echarse a andar a futuro, no le digo usted lo va a echar a andar mañana, ¿verdad? Una vez propuesto. No, es para tenerlo nada más en mente. Los niños son los que, bueno, ustedes como juventud y los niños son el futuro pues, de nuestra nación, así que yo ya se los he dicho, prepárense. Ustedes son los que van a sacar a flote este país. Y el objetivo, pues como mencionábamos, ¿qué van a hacer con el proyecto? Van a sensibilizar, van a concientizar, van a transformar, van a reactivar la economía. Cualquier objetivo debe de ser redactado
en función del verbo infinitivo, es decir, ar, o ir. Ahí he puesto algunos ejemplos. Digamos que con el parque ecológico continuó, Griselda y Eduardo se ponen de acuerdo y dicen, no, nosotros como objetivo en el parque ecológico va a ser transformar el pensamiento del turismo masivo al turismo alternativo o transformar la actividad más bien de generación de ingresos del turismo masivo al turismo alternativo. Y ahí tienen un objetivo. Ahora, el tema ya dijimos, ¿verdad? Va a ser campamento ecológico y ustedes ahí lo proponen. ¿Qué materiales o insumos van a ocupar? Bueno, ahí pues una lista de ejemplos. Lógicamente va a ser acorde al proyecto que ustedes propongan. Tenemos las alianzas. ¿Con quiénes? Alcaldías, ADESCO, instituciones financieras, ministerios, infinidad. Todos los que ustedes puedan colocar. El programa agenda o actividades, pues ahí pongo una lista, un ejemplo nada más de cosas que se pueden hacer. En este caso podemos delegar actividades, que una comunidad elabore las tiendas de acampar, que otra comunidad traiga los arbolitos, que otra comunidad los siembre, que otra comunidad se encargue pues de armar la directiva del comité ambiental, que otra comunidad se encargue de hacer la publicidad, que otra comunidad se encargue, por ejemplo, de la administración y una serie de factores que podemos utilizar o emplear para hacer una agenda de actividades. Y pues acá tenemos un cuadro donde queda más explícito. Por ejemplo, primera actividad. Este es un ejemplo. En el caso de, se lo voy a dejar acá, pero voy a continuar con lo del proyecto del campamento ecológico. La actividad va a ser selección del terreno. ¿Cuánto tiempo puede durar la selección de terreno? Puede durar pues una semana. ¿Quién va a ser el responsable? Los representantes de la ADESCO. ¿Qué materiales o recursos se pueden aplicar para la identificación del terreno? Bueno, las cosas que se utilizan para medir un terreno, desde luego. Evaluación. Lo que vamos a obtener va a ser el terreno medido, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el resultado? El terreno medido es ahora el resultado, el campamento ecológico. Y luego mencionábamos dentro de los pasos la evaluación, es decir, a futuro ya cómo se va a medir el impacto del cumplimiento del objetivo del campamento ecológico. ¿Se acuerdan que el objetivo era transformar la actividad económica del turismo de masa al turismo alternativo? Algo así. Entonces, ¿cómo se va a evaluar el objetivo? Como era transformar la actividad económica, desde luego van a hacer la evaluación a través de las ganancias o los ingresos que se obtengan del parque ecológico. Entonces, ahí tenemos. Esta clase ha sido un poquitito larga, pues es prácticamente lo que vamos a trabajar esta y la próxima semana. Tenemos más o menos 2 semanas para trabajar esto del proyecto, para que ustedes tengan pues la idea. Y la asistencia es, por ejemplo, las personas que pueden colaborar y nada más indicar, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser los participantes? La lista de los participantes que nos pueden ayudar en el proyecto que vamos a proponer. Por lo tanto, la actividad de la sumativa que representa estos elementos de competencia es que ustedes hagan la propuesta de un proyecto. Pueden hacerlo de manera individual o pueden hacerlo de manera grupal. ¿Y qué debe de llevar la propuesta de proyecto? Ustedes me van a entregar en Word o manuscrito, enviar una fotografía si ustedes gustan, o en Word en el envío, donde va la parte de la tarea, trabajo de clase. Me van a mandar el nombre del proyecto, el objetivo o los objetivos de su proyecto, dónde piensan hacer el proyecto, es decir, el lugar, el tiempo o fechas que puede durar el proyecto, quiénes van a ser los beneficiados, cómo detectaron ustedes que ese proyecto es necesario en la parte del diagnóstico, el punto 6, punto 7.
actividades, es decir, ¿qué se necesita para poder echar a andar el proyecto? Número 8, evaluación, es decir, posterior ya al proyecto hecho, ¿cómo se va a evaluar? ¿De acuerdo? Esa evaluación debe de ir relacionada, como dijimos, a los objetivos. Y el número 9, asistencia de participantes, es decir, quiénes son los que me van a apoyar, o en todo caso las alianzas estratégicas que necesito para echar a andar el proyecto. Una vez ustedes esos 9 puntos finalizados, desde luego se van a poner de acuerdo, lo van a redactar y me los van a enviar. Los criterios de evaluación de esta sumativa van a ser los siguientes: vocabulario técnico, ortografía y gramática 2 puntos, que esté completo 2 puntos, análisis, dominio y coherencia 2 puntos y 4 puntos la aplicación de su propuesta de proyecto. Posteriormente, la evaluación sumativa síntesis no es que vayan a echar a andar el proyecto, no. La síntesis, que en su momento se las voy a explicar, va a consistir en que ustedes graben un video o hagan una presentación en audio con diapositivas, puede ser también con fotografías descargadas, lógicamente, de todo lo que va a ser su proyecto. Y esto lo vamos a publicar en nuestras redes sociales para que la gente sepa, la gente conozca qué es lo que hacen los estudiantes de gestión de turismo alternativo. Y así ustedes tienen el plus o el valor agregado que ya están dando a conocer cómo se va a replantear la actividad turística. Así es que en esta sumativa hagamos un buen trabajo, hagamos una buena propuesta de proyecto, que en su momento yo les voy a explicar cómo vamos a desarrollar la actividad síntesis de módulo, pero les adelanto con esta etapa. Así es que hoy por hoy presentemos la propuesta de proyecto y en su momento, la próxima semana, yo les explico la ejecución de la sumativa síntesis de módulo, que no es nada más y nada menos que me expliquen la propuesta del proyecto a través de audio, a través de imágenes, a través de PowerPoint, a través de video. Y lo vamos a publicar en nuestras redes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es parte de lo que tenía que expresarles para la clase del día de ahora con estos elementos de competencia. Un saludo a todos. Espero se encuentren bien ustedes y sus familiares. Los aprecio mucho. Ánimos, esta situación mundial en su momento pues va a tener una finalización. Toda crisis tiene una fecha de caducidad y un momento también para reinventarse, y hacer una reingeniería. Así que continuemos con las medidas de seguridad. Los estimo mucho y nos seguimos escuchando. Dudas y consultas, siempre estoy disponible.